El que teme a Jehová no le tiene temor a nada. Así parece decir el Salmo 112 si lo pudiéramos resumir. Habla de la prosperidad del que teme a Jehová. Mire por favor el versículo 1 del Salmo 112. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora mire usted el 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado, dice el 8, está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Si temes a Dios, no le temes al hombre. Si temes a Dios, no le temes a las circunstancias. Pero ¿qué es temer a Dios? El temor de Dios no es como muchos imaginan, tenerle terror, tenerle miedo, mantenernos lejos de Él, tenerle fobia, no acercarnos. Cuando Jesús habló del temor de Jehová, Él lo tradujo como adorar a Dios. El temor a Dios es un respeto y una admiración que hacen que yo desee agradarle en todo, que hacen que yo cuide mi manera de vivir de manera que yo no le quiero ofender, no quiero ir en contra de Él, no porque tenga terror de su castigo, sino porque lo amo y le quiero agradar en todo. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En Jesús, usted y yo nos volvemos temerosos de Dios, porque en Jesús recibimos todo el amor de Dios. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, y todo el que cree no se pierde. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se muestra en la persona de Cristo, y cuando usted pone su fe en Jesucristo, usted recibe ese perfecto amor. Ese perfecto amor echa fuera el temor. Amar al Señor y gozarnos en la gracia, en el amor de Él, hace que no le tengamos miedo a otras cosas, a otras personas. Yo no sé qué situación habías estado viviendo últimamente, pero el Señor dice: pon tu mirada en mí y se va a ir ese temor. Si usted adora al Señor, si usted persevera en ver a Jesús, en ver su obra completa en la cruz, en ver su gracia todos los días, el temor a las malas noticias, el temor a las personas, el temor a las circunstancias, la incertidumbre, el temor a futuro, todo se va a ir, porque no puede permanecer el temor en un corazón que está centrado en Cristo Jesús. Miren el Salmo 112, entonces aparece Cristo y aparecemos nosotros. ¿Sabía que usted aparece en la Biblia, en el Salmo 112? Aparecemos como esa descendencia poderosa de Cristo Jesús. Veamos cómo el Salmo 112 nos habla primeramente de Cristo. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ese es Cristo. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino y cumplió a la perfección todos los mandamientos de su Padre. Fue temeroso de Dios. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Cristo los cumplió todos. Él no vino a anular la ley, Él vino a cumplir la ley. Su descendencia, ahí estamos nosotros, versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. Usted y yo, hijos de Dios en Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo. La generación de los rectos será bendita. Oiga cómo se nos llama la generación de los rectos. Cristo nos regala su rectitud moral. Él nos justifica y Él declara que somos benditos. Mire lo que dijo el Señor de nosotros. Dice que somos benditos y que somos poderosos con el Espíritu Santo. Versículo 3. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Cuando usted busca primeramente la justicia de Dios en la persona de Cristo por medio de la fe, esos bienes y esas riquezas, todas esas cosas le son añadidas. Mire qué precioso es temer al Señor en el sentido de adorar a Cristo y de creer que Él nos ha dado su justicia. No necesitas perseguir las bendiciones de Dios. Estas te persiguen, pero crea que usted es justo por la fe, gracias a la obra de Cristo. Cristo es el hombre que teme a Jehová. Mire el versículo 4, habla de cómo fuimos salvos. Dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Porque Cristo es misericordioso y justo, Él es la luz, Él resplandeció sobre nosotros y nos salvó. Ahora comienza a describir no solo a Cristo, sino a los creyentes. Mire cómo somos los cristianos por la gracia de Dios y por el Espíritu en nosotros. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Así como es Cristo dadivoso, así como es Cristo justo, así somos nosotros. Así dice un versículo de Juan. Así como Él es,
Así somos nosotros en este mundo. Versículo 7 nos reitera, no tienes por qué temer si eres un hijo de Dios. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. No tenga temor de injusticias, de persecución, de aflicciones que vivimos en este mundo, como Cristo también las vivió, como Él también tiene enemigos. Así el creyente puede tener oposición, persecución, enemigos en este mundo, pero debemos confiar que tenemos quien nos defienda. El cristiano tiene abogado, el cristiano tiene quien pelee por él. Cristo Jesús someterá a todos sus enemigos bajo nuestros pies y por eso podemos vivir confiando en el Señor. Cuando el cristiano vive confiado y vive sin temor, se vuelve dadivoso. Mira el versículo 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Como Cristo reparte las riquezas de su gracia entre los pobres, así usted y yo nos volvemos dadivosos en Cristo Jesús, para llevar primeramente el evangelio, las buenas noticias, pero también para compartir con el que tiene necesidad, para apoyar nuestra iglesia. El mensaje de hoy es sencillo: adore a Cristo y ponga su fe en Él y no tendrá temor de malas noticias, no tendrá temor de personas, no tendrá temor de circunstancias y el Señor transformará su vida para que sea más como Jesús. Confía solamente en el Señor.